Pero se lo preguntamos al especialista, el doctor Julio Rodríguez, quien está con nosotros a esta hora. Julio, bienvenido. Gracias por la gentil invitación, María Jesús. Bueno, a ver, para entender todo este tema, al retirársele de la investigación preliminar, entiéndase que al señor Barata se le retiran también todas las medidas coercitivas. Por lo tanto, él recupera su dinero. ¿Puede solicitar, si es que ya no lo ha hecho, el levantamiento del congelamiento de sus cuentas? A ver, hay que diferenciar que él tenía inmovilizaciones, restricciones del manejo de su patrimonio en dos procedimientos. En el que fue excluido la semana pasada por el juez Concepción y lo que ha sido objeto de la decisión del fiscal Juárez Atoche. Eso fue por lavado de activos. Correcto. Esos eran los dos únicos casos en donde él estaba investigado y tenía restricciones. La restricción fue levantada en la audiencia esta singular que fue apelada por la Fiscalía porque nadie pidió que se dejase sin efecto las medidas coercitivas personales y reales. ¿Podemos enumerarlas, Julio? Claro, es que en el juez lo que tenía que decidir era si excluía o no excluía de esa investigación. Procedimiento absolutamente extraño y no previsto en el código, porque él está como investigado hace más de 11 meses y el fiscal dice que por error lo metieron en la investigación y que después de 11 meses se da cuenta y pide que lo excluya. Sorprendente. Su plata, la pregunta. O sea, por lo tanto, este señor ha podido retirar su dinero y ojo, el fiscal pidió que se excluya y inmediatamente el juez, sin que nadie lo pida, liberó todo el patrimonio. Medidas coercitivas personales, que son contra él, y reales contra su patrimonio. Con lo cual él, a partir del día siguiente, todo lo que en ese caso haya sido objeto de restricción, ya no la tenía. El otro caso que le quedaba, el de Juárez Atoche, donde también se le han levantado todas las restricciones. Técnicamente, el día de hoy no debería existir contra su patrimonio ningún tipo de posibilidad de que él no disponga de ello, pero tampoco existe ninguna garantía de que su versión vaya a ser otorgada con todos los detalles que se exigen, con toda la información que debe contener. Él no va a venir. Ahora, quiero preguntarte, Julio, él pasa a condición ahora de colaborador eficaz. La justicia peruana está actuando sobre la base de lo que dicen los delatores, los colaboradores. ¿Está todo listo para que sea colaborador eficaz? Entiendo que está negociando con la justicia peruana. ¿En qué está este punto? A ver, colaborador eficaz solo lo va a hacer en la medida en que una resolución judicial apruebe su colaboración. Él está en este momento en el procedimiento con la Fiscalía, otorgando supuestamente información. Y esta información tiene que ser corroborada porque la mera información dada por el colaborador que no tenga un respaldo... Aún cuando es un juramento, ¿no? No, aún no sirve. Tiene que estar corroborada con otros elementos adicionales. Y si ello no existe, definitivamente ningún... ¿Está en condición de colaborador eficaz? Entonces aún no. No, es un procedimiento. Es un procedimiento. ¿Y cuándo sabremos si es colaborador eficaz? Porque entiéndase que la justicia lo quiere en esa figura para que hable, para que cante. A ver, es que esto es un proceso, lo que la gente no entiende. Yo solicito ser colaborador, comienza la información a ser brindada, comienza a ser esta información contrastada con otros elementos, y ¿dónde acaba y se le declara colaborador? ¿Cuál es su partida de nacimiento de colaborador? Cuando el juez aprueba su colaboración. Una vez que su colaboración es aprobada, pues puede ser utilizada en todos los procesos como fuente, ¿no es cierto?, de prueba, porque ha sido ya verificada, contrastada y aprobada judicialmente. Eso está todavía muy distante. Bueno, te decía que la justicia peruana, ¿no?, sigue una línea de acción, una línea de investigación, de trabajo sobre la base de lo dicho por los delatores, por los colaboradores eficaces. ¿Por qué ellos buscan estar en esta figura de colaboradores eficaces? ¿Los exime, por ejemplo, de qué? Bueno, a ver... Y los beneficia, ¿no? Obviamente, los exime para comenzar, y lo hemos visto, de que sean investigados y eventualmente con ello de ser sancionados. Esta fue la condición que el señor Barata pone en la justicia peruana, es muy probable. ¿Y también poder mover su dinero? Ves que claro, acabo de decirlo, ya le levantaron toda restricción patrimonial. Y al día de hoy, él todavía a la justicia formalmente no le ha entregado nada. Él a la justicia. Así es. Ya, correcto. Entonces no es aún colaborador eficaz. No. ¿Esa negociación cuándo se sabrá? Porque de ser colaborador eficaz va a poder, entiéndese que va a poder hablar y dar detalles de las relaciones supuestas de coimas, ¿no es cierto?, con personajes como Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Alan García, presuntas, evidentemente. Eso solamente se sabrá cuando se la apruebe judicialmente. ¿Cuándo sucederá?
a cómo van las cosas? Porque ya todo el mundo lo da por hecho. ¿Es un colaborador eficaz del señor Barata o no? Lo que pasa es que en términos coloquiales él está solicitando ser colaborador. En Brasil ya lo es formalmente, pero en el Perú todavía ese procedimiento no ha concluido. Aparentemente recién empieza. ¿Y sus cuentas en Brasil cómo están? Sus cuentas en Brasil, seguro algunas de ellas han sido objeto de retención para el pago de porcentual que le corresponde a la empresa de la reparación que tiene que otorgar, y se le ha liberado otro tanto. Acá en el Perú sucederá más o menos lo mismo. Lo que pasa es que la estrategia de la Fiscalía, en mi opinión, ha sido una estrategia bastante desfasada, porque debió iniciar el procedimiento de tratar de buscar colaboradores en el ámbito nacional. Es decir, lo que hemos visto este fin de semana con la ¿alcaldesa? Con la detención preventiva de las empresas, de los empresarios, de los socios. Eso debió hacerse el día 1. Porque como así, en Brasil. Así es, porque así no hubiésemos tenido ninguna posibilidad de depender de Brasil. Hubiésemos sido totalmente autónomos de Brasil. No hubiésemos requerido ni Baratas ni Odebrecht para poder estructurar un levantamiento de todo lo que estaba detrás, que había sido objeto de los actos ilegales. Recordemos que esto empezó en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con la declaración de estas personas de Odebrecht, de la empresa en Estados Unidos, sobre el tema de haber dado las coimas o los sobornos a funcionarios de la política peruana. O sea, empezó fuera, ni siquiera es un tema que se conoció dentro del, que se dejó conocer. No solo empezó fuera, empezó también en Brasil, y ya se tenía conocimiento en el Perú años atrás. Entonces acá ha habido un letargo en el manejo de esta investigación. Una investigación ¿algo permisiva en la justicia consideras tú con el caso de Barata? Yo no sé si permisiva, pero bastante laxa. No ha sido lo suficientemente acuciosa, no ha sido lo suficientemente objetiva. Barata sale del país sin ningún tipo de restricción. Entonces, si estamos hablando de alguien que es pieza clave, ya está fuera del territorio nacional, se trata de un ciudadano brasilero, Brasil no extradita a sus ciudadanos, evidentemente no había mayor posibilidad de traerlo acá si es que no hay una negociación y él impone eventualmente sus condiciones. Bueno, ahora, Odebrecht, ¿no es cierto?, es parte del caso Lavallato, la mega corrupción de Lavallato, y el Ministerio Público y la justicia peruana, muchos han señalado que ha sido un poco lenta, que tenía una estrategia quizá no más eficiente. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves ahora, en el momento, en el proceso de la investigación de un caso tan complicado y con tantas ramificaciones? Bueno, extremadamente lenta. No solo lenta, sino extremadamente lenta. Aún cuando están los empresarios más importantes del país ya en una... Es que vuelvo a repetirte. Debió ser antes. Los empresarios socios de... ¿Qué va a pasar con los políticos involucrados? Gerentes de gobiernos regionales, vemos una... Yo supongo en esta estructura que los empresarios se van a acoger a la colaboración. Y yo creo que ese debe ser el objetivo de la Fiscalía. Se les ha recomendado el propio Duberly Rodríguez, les ha sugerido incluso que pueden acogerse a la colaboración eficaz, aceleraría el proceso. Bueno, no solo aceleraría el proceso, sino les facilitaría a ellos no estar tanto tiempo en prisión preventiva, negociar la posibilidad de una reducción de pena. ¿Y pasar a un arresto domiciliario? A ver, es que hay una confusión manifiesta. El arresto domiciliario es una condición excepcional que solo se le da a aquellas personas que por su condición de edad y de salud lo requieren. A los que no existe otra posibilidad que estén más que presos o que estén libres. Si es que el juez determina... en la clínica tiene esta figura, ¿no? Así es, el que está en la clínica es porque su situación de salud está delicada y el encierro podría generar un resultado fatal para su salud. Correcto. Por lo tanto, él va a detención domiciliaria en una clínica. Pero si no es así, tiene que estar en el penal. Esa es la regla. Eso manda la prisión preventiva, ¿no es cierto? Es. ¿Hay asidero legal en esta prisión preventiva, dices tú, o no, para estos señores empresarios? No, yo creo que no. Yo creo que ha sido... En algún momento señalaste, Julio, que se abusa un poco de la prisión preventiva en el Perú. ¿Sigues pensando igual? Sí, exactamente igual. Yo creo que estas personas al día de hoy no representaban el peligro procesal del que se habla. Que sean personas que tienen recursos económicos, pues no los hace más proclives de eludir la justicia como aquellos que no los tienen tanto. Pero, más aún, ¿qué pasó con el presidente del Regatas? Pero es que yo creo que eso no depende de que tenga o no tenga recursos. El presidente del Regatas ya estaba fuera del Perú. Pero, o sea, no regresó. A eso hay que agregarle que cualquier ciudadano con su DNI puede salir por cualquier frontera. O sea, no es algo que sea... ¿El impedimento de salida del país? Yo hubiese colocado medidas un poquito más de control, es decir, colocarle impedimento de salida del país. Yo le hubiese colocado impedimento de salida de la localidad. Es decir, yo le decía, usted no puede salir de Lima Metropolitana. Perfecto. Y le colocaba... ¿Y esa figura no se está usando? No se está usando. Además, yo lo puedo hacer ir al despacho
judicial a dar cuenta de sus actividades interdiario. Ya. Un ¿Qué día va a sí, pasar un día ahora, no. Julio, cuando Jorge Barata se concrete el tema de ser colaborador eficaz? ¿Qué significa ser colaborador eficaz en términos reales? Hablar todo, no puede mentir supuestamente, No. pero el factor corroboración de la información, ¿qué tanto debe pesar en la justicia? ¿No? No, O sea, la justicia no puede ser irresponsable. No, a ver, el colaborador tiene que partir de la idea de un principio de reciprocidad. El colaborador que me da información que, como tú señalas, se llama eficaz, útil 100% para poder deshacer toda la estructura criminal que se montó, para poder verificar quiénes participaron, en qué relación participaron, para que me digan la ruta del dinero, dónde se depositó, a quién se depositó y a quién estaba destinado esos fondos ilegales. El colaborador tiene que darme todo eso y eso tiene que contrastarse. Una vez que esa información es eficaz porque me sirve para el proceso, ahí recién el colaborador va a recibir un beneficio de la justicia. Excluirlo de los procesos, no aplicarle pena, Bueno, no levantarle pensemos que el colaborador restricciones. eficaz es una persona inocente, el colaborador eficaz es un delincuente. No, también. claro, evidentemente. Por supuesto, has delinquido. A ver, por ¿es eso cierto? la denominación más correcta es la denominación que se da en otros países, como en el caso de Brasil. Se llama delación premiada. Él es un delator de haber cometido un acto delictivo y lo que hace es cuenta todos los entretelones de toda la comisión de actos ilícitos en las que ¿Qué participó. efectos o impactos, bueno, económicos ya los estamos viendo, las acciones de los empresarios que ya mencionados, ¿no es cierto?, se han desplomado, entre otros temas, el impacto en la economía, pero más allá de todo el impacto en lo político? Bueno, en lo político el impacto puede ser bastante profundo porque creo ¿Y yo la gobernabilidad que... de nuestro país? No, la ¿En qué gobernabilidad... estamos? A ver, es que ¿Cómo también hay es? que ser muy sensatos. El descrédito de la clase política es profundo y no es profundo desde Odebrecht, sino es profundo desde mucho antes. Bien. Lo que está haciendo Odebrecht es desnudando, ¿no?, la corrupción en la política peruana de manera clara. El descrédito se ha visto, lo hemos visto hace un par de semanas con un impedimento de salir del país a la exalcaldesa Villarán, creo yo que ella tratada con guantes de seda, porque ella recibe dinero siendo funcionaria pública. Así es, negando haberse... Siquiera reunido y conocido. Exacto. Y su situación es mucho más complicada, mucho más grave que la situación, por ejemplo, del expresidente Humala o de la ex primera dama Nadine Heredia, porque ellos recibieron... ¿Debe estar en prisión preventiva Susana Villarán? A ver, ¿Crees tú? Si utilizamos la misma vara, debería. Debería. Aun cuando yo ¿Quiénes entiendo más que, crees tú? aun cuando yo creo que no deberían estar ninguno de ellos, pero si utilizamos la misma vara con la que se ha medido el caso Humala, con el que se ha medido el caso de las empresas locales socias de Odebrecht, debería estar en la misma condición. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Todos aquellos que se evidencia que han recibido dineros y financiamiento de manera ilegal. Si es que utilizamos la misma vara. Bueno, pero es que hasta ahora han sido indicios corroborados. Bueno, hay bastante información. En el caso de la exalcaldesa, la información es detallada. La información que ha salido publicada es muy detallada de cuándo recibe el dinero, cuándo es que ¿Qué forma se utilizó? Y no solo eso, sino que qué es lo que finalmente obtiene la empresa privada. Obtiene que se le paguen a sola firma más de 150 millones de dólares. Esto es inaudito. Se le entrega una obra, en lugar de por 30, bueno, se le aumenta a 40 años como si nada. Entonces, claro, hay elementos objetivos y claros que verifican que esto fue un toma que te doy. ¿Ella tiene impedimento de salida del país? Así es. ¿No es cierto? ¿Levantamiento del secreto? Sí, claro. Secreto de las comunicaciones, secreto bancario y todo lo demás. Pero, a ver, seamos también claros. El delito de lavado de activos normalmente permite que el lavador utilice a terceros para que no sea identificable, claro. No sea identificable. Y además no solo terceros, sino terceros que además aprovechan la ingeniería financiera para diluirlo y por lo tanto es mucho más complicado que con el solo hecho de que me levanten el secreto bancario van a acreditar si es que tengo o no tengo movimientos ilegales producto del lavado de activos. Claro. Ahora, son principales fuentes de información estos delatores y colaboradores eficaces, ¿no? Son las principales fuentes de información que tenemos, pero se han utilizado, por ejemplo, peritos contables para ver mucha serie, el dinero especialmente, ¿no es cierto? Recordemos que tiene tantas ramificaciones este tema, que sigue ahora en este proceso de investigación tan amplio. ¿Qué debería seguir, ya que tú me señalas que la justicia muchas veces ha sido un poco lenta? A ver, lo primero que debería existir es una estrategia, no solo jurídica, sino una estrategia de carácter estructural. ¿A qué me refiero? A la Fiscalía tienen que dotarle de más recursos, tiene que haber más fiscales. Para más fiscales, más tecnología, lo mismo para el Poder Judicial, porque el caso se les va a desbordar. Es un caso que cuando los delatores brasileños corroboren su versión
Y cuando va a suceder seguro, los nacionales que están en este momento presos, empresarios privados, se acojan a la delación, evidentemente van a comenzar a caer muchísimo más personas y el sistema va a colapsar. Entonces se requieren más recursos para que puedan hacer su labor. Sobre todo estos recursos destinados a que la labor de corroboración se haga en el corto plazo. Perfecto. Y no se demore 10, 11 meses en verificarse. Así es. La eficacia marca también el tema del tiempo, ¿no es sí, cierto? Claro, obviamente. ¿Y cómo ves la Comisión Lavallato? La Comisión Lavallato es una comisión política. En Brasil, ¿Qué tanto puede desnaturalizar la investigación efectivamente de la justicia un aspecto de la Comisión Lavallato? Yo creo que la Comisión Lavallato lo que hace es perturbar la actividad de la justicia. ¿Perturba? Sí, claro. ¿Crees tú? ¿Es un circo político? Sí, ¿Hay aquí una triste. serie de vendetas y oportunismos políticos? Pedir, por ejemplo, que vaya la señora Lange, o en el caso de lo que ha señalado Jenny Vilcatoma, que pide la renuncia. ¿Cómo analizas estas peticiones, digamos, desde el punto de vista jurídico? Desde el punto de vista jurídico, pues no tienen ningún asidero. Son básicamente cuestiones de contenido político, porque pedir pues la vacancia de un presidente por información que ni siquiera está corroborada es absolutamente desproporcionado. O sea, la vacancia de un presidente sea por actos claramente que ofendan la investidura. Sin embargo, el Congreso tiene facultades constitucionales para la fiscalización y para la investigación. Correcto, pero esta investigación tiene que mantener su lineamiento claramente establecido conforme establecen las normas. Las investigaciones del Congreso lo que hacen es investigación política y por lo tanto esta investigación política, si es que perturba una investigación que en este momento está en manos de la justicia, se están abocando indebidamente a un fuero que no les corresponde. Y ahí las personas que, por ejemplo, están investigadas y acuden a estas comisiones tienen todo el derecho a guardar silencio porque esta información está siendo manejada por un fiscal y un fiscal en el nuevo código les exige a todos los investigados guardar reserva absoluta del contenido de la investigación. Por lo tanto, ni siquiera deberían ir a declarar y si van no deberían decir nada y acogerse al silencio porque el fiscal incluso si vulnera la reserva podría perjudicar la situación personal de los investigados. Pero recordemos que el Congreso le pidió al Ministerio Público y a los fiscales que vayan a declarar al Congreso. Eso era jalado de los pelos. No solo era jalado de los pelos, sería la interferencia más clara de lo político en la investigación. Las denuncias contra Pablo Sánchez. A ver, las denuncias contra Pablo Sánchez creo yo que también son desproporcionadas. No hay duda. Pero me acabas de decir que la justicia ha sido un poco lenta. Así es, no hay duda de que ha sido lenta. No hay duda, creo yo, que a Pablo Sánchez pues lo han inducido a dar una versión que después se ha corroborado que no era cierta, porque al momento ¿Cuál es esa? Al momento que lo citan y le preguntan, no había investigación abierta contra ninguna empresa privada, que ellos estén cuando dijeron que sí estaban las socias de Odebrecht en la lista. Bueno, a ver, que estén en la lista para ser investigadas no significa que lo estén. Y eso es lo que generó que la versión del doctor Pablo Sánchez sea una versión que haya sido cuestionada. Ahora, a ver, si los políticos cuestionan la actitud del fiscal Sánchez Velarde, lo que debieron haber hecho es, si tenían tanto interés en que se investiguen las empresas locales, podrían haber presentado la denuncia directamente a la Fiscalía. Dos cositas finales. La colusión en el caso de la interoceánica para Barata, ¿no es cierto?, que fue solicitada incluso por Hamilton Castro, ¿no? Y la casación para Humala y Heredia. Dame tu punto de vista sobre esos dos aspectos. A ver, la colusión en el tema de la interoceánica es el delito evidentemente que se ha cometido. Es un delito en donde yo castigo la interacción entre el funcionario público y el particular. Es un concierto ilegal de voluntades que lo que busca es obtener un provecho ilegítimo del Estado. Este señor ya ha sido retirado de este delito. Y este delito es un delito que se llama de encuentro. Es decir, yo no lo cometo solo como funcionario público, yo requiero al particular. Así es. Entonces, la voluntad confluida de ambos es lo que genera lo ilícito. Entonces, lo que están haciendo es al particular, que tiene menos responsabilidad, que tiene menos deber de garante que el funcionario público, lo voy a sacar porque me va a delatar a todos. Claro. Y por beneficios penales, que para eso se acogen a la colaboración. Correcto. En el caso de delación premiada. Así es. En el caso de la casación. En el caso de la casación. Extraordinario. A ver, si la Corte Suprema siguiese sus propios lineamientos, debería darles libertad a Nadine, Heredia y Ollantaytamala. Escucho a varios especialistas decir que es desproporcionado que estén en la cárcel, en la prisión preventiva. ¿Cómo deberían seguir el proceso de investigación? En libertad, con restricción de localidad. De localidad. Yo le pondría una restricción de localidad para dar... Escuchen, pues, señores, ese mandato no se está escuchando. No. Ni siquiera permiso impedimento de salida del país, sino impedimento de salida de tu jurisdicción. Se quedan en Lima Metropolitana y no se mueven. Y además yo tengo dudas de que vayan a estar ahí. Entonces lo que hago es verificar permanentemente que cumplan
en la labor de acreditarse en el hay despacho. cierto ensañamiento. Yo creo que a veces la justicia acaba siendo indirectamente el brazo político de vendetas, sin quererlo, pero la presión los lleva en algunos casos a tomar esas decisiones. Porque en el caso de Heredia Humala hay algo que es anecdótico. A diferencia, por ejemplo, del caso Villarán, desde el día 1 el fiscal le pidió prisión preventiva y fue rechazada 2 veces. En el caso de Villarán, el día 1, ¿qué es lo que pide? Impedimento de salir del país. Es decir, no estoy tratando de la misma forma a todos. Entonces, si yo voy a exigir el trato igualitario, entonces a Heredia y a Humala les tendría que dar impedimento de salir del país como a Villarán. O si no a los otros, prisión preventiva. Claro, pero yo preferiría mejor que las personas estén Gracias. en libertad siguiendo el proceso, que es lo que manda la Constitución, porque la prisión preventiva es lo excepcionalísimo. La regla es que toda persona... Sí, solo sí cuándo debe darse y con eso acabamos. Sí, solo sí, cuando esta persona objetivamente, acreditado con indicios claros, representa un peligro de fuga o un peligro de entorpecimiento, es decir, va a perturbar la actividad probatoria, va a amenazar testigos, va a destruir documentos. De eso se le acusó a Nadine, ¿no? A Nadine, sí, pero ojo que entorpecimiento respecto a hechos que no estaban dentro de su potestad, porque eso ya estaba en el expediente claramente identificado. Vamos a seguir a ver qué sigue en este tema tan amplio. Bueno, no va a acabar esta novela, va a ser de muchísimos capítulos. De muchísimos capítulos, veremos cuál será el final. Vamos a agradecerle así a Julio Rodríguez, especialista en temas de lavado de activos, entre otros temas, por supuesto, de sus especialidades. 10:30, pausa, no se vayan.